Bienvenidos a Libertarian Times. Soy Marcus Louvier y hoy tengo el gran honor de entrevistar a Axel Kaiser, chileno, escritor, filósofo y referente de la libertad. Un gusto tenerte aquí, Axel. No, gracias a ti por la invitación. Igualmente. Mi primera pregunta era, ¿qué opinas que es el problema más grave que está sucediendo en Chile hoy en día? La delincuencia, la inseguridad. El hecho de que durante 30 años en nuestro país se cultivó una política criminal impregnada de ideología marxista que que ve al delincuente como una víctima de la sociedad. Y eso ha hecho que en Chile esté totalmente destruido el aparato de justicia criminal y represivo del Estado. Entonces los policías no pueden hacer nada, las Fuerzas Armadas no pueden hacer nada, los tribunales están tomados por activistas de izquierda, las escuelas de derecho son fundamentalmente profesores de izquierda y por lo tanto los estudiantes salen con ideas de izquierda, pro delincuencia, y entran a la academia judicial, después se hacen jueces y los políticos también se dejaron llevar por las ideas de teóricos de izquierda al hacer las normas. Entonces hoy día tú tienes un país que está en su peor momento de seguridad en la historia, nunca ha tenido un peor momento que hoy, penetrado completamente por el narcotráfico y por las redes de crimen organizado de Venezuela, como el Tren de Aragua, y con la tasa récord de homicidio. Entonces eso es lo más peligroso y lo peor que tiene hoy día Chile. Sí, concuerdo totalmente. Sabes que hasta tengo familia en México y eso también es el problema más grave que hay gracias al socialismo. Hay muchos homicidios y el narcotráfico está a niveles récord. Y hasta, mira el caso de El Salvador, también, ¿cuál era el problema más grande? La delincuencia, el narcotráfico, y eso se pudo resolver con Bukele. Hasta en Argentina estaban todo a récord y llegó Milei y solucionó ese problema. Obviamente falta, pero está haciendo un gran trabajo. ¿Crees que en esas elecciones que vienen ahora en Chile se podría rectificar ese problema? Sí, se podría arreglar en la medida en que gane alguien como mi hermano, que podría ganar y que tiene una política y una visión más como la de Bukele y está dispuesto a hacer los cambios y asumir los costos. Si no es él, no creo que se pueda arreglar. Eh, y vamos a seguir deteriorándonos y el narco se va a tomar cada vez más instituciones y vas a tener el problema que tienes en México. México, para todos los efectos prácticos, es un estado semifallido, es prácticamente un narcoestado, donde un tercio del territorio mexicano lo controlan los carteles de la droga, que tienen vínculos hasta las más altas esferas de gobierno, eso es sabido, con Morena, por ejemplo, y solo ciertas áreas que funcionan bien, pero también están metidos en política, el financiamiento narco. Y así, entonces, la verdad es que no sería nada nuevo en América Latina, pero sí es algo nuevo en Chile. En Chile esto no era así hasta hace poco. Y tiene que ver con estas políticas migratorias progresistas de izquierda y, como decía yo, con toda la ideología eh, derivada del marxismo que se metió en el sistema de justicia criminal en nuestro país. Y también con partidos políticos que trabajan como brazo político de grupos de crimen organizado y de terroristas. O sea, nosotros tenemos hoy día en el gobierno un partido comunista que gobierna con Boric y que es básicamente una sucursal de la narcodictadura de Nicolás Maduro y que hacen lo que le ordena la narcodictadura de Nicolás Maduro. Entonces, finalmente tenemos al crimen organizado de manera indirecta en el mismo gobierno, ¿no? Porque tienes un partido que trabaja con Nicolás Maduro en tu gobierno en Chile, obviamente tiene al crimen organizado metido en el gobierno de Chile. Así es que el país está mucho peor de lo que nos podríamos imaginar, mucho peor. Sí, qué pena. Hace pocos años Chile estaba haciendo muy bien y ahora con el socialismo, como siempre, ha arruinado el país. Hablando de tu hermano, si llegara a ganar las elecciones, ¿cómo verías que podría ser la relación con Javier Milei, ya que ahora mismo estamos haciendo una entrevista en Argentina? Muy buena, porque comparten la misma filosofía, así que sería muy fluida y sería, creo yo, se reforzaría lo que se está haciendo allá con lo que se está haciendo acá. O sea, el triunfo y el éxito de Milei favorecen a mi hermano, porque además él, bueno, antes de él como figura política es el que mejor representa las ideas libertarias
que yo he venido defendiendo hace más de 10 años en Chile y en América Latina. Y hemos logrado crear ese movimiento que él ahora políticamente está catapultando. Entonces había una base que ya habíamos creado de ideas, ¿no? Y lo mismo que acá en Argentina, y necesitaba una figura política que la pudiera llevar al poder. Y eso yo creo que es muy posible que pase este año en noviembre, diciembre, que mi hermano termine siendo presidente de la República. Y así como le pasó a Javier Milei. Sí, pues sería algo muy importante para también Latinoamérica Sí. como continente, que tengamos otro referente, otro que pueda expandir las ideas de la libertad, como Milei y como también tenemos a Bukele ahora. Esperemos que también en México alguien como Eduardo Verástegui y en Brasil alguien como Eduardo Bolsonaro también puedan aportar a seguir este movimiento libertario o conservador. Sí, pero falta mucho para México, demasiado. Por ahora México tiene que priorizar las parlamentarias que vienen y garantizar que no les cambien la constitución de manera tal de consolidar una dictadura, que es lo que busca obviamente la izquierda más extrema en ese país. Y, y Brasil, bueno, tienes elecciones el otro año, pero el que quiere correr no es Eduardo Bolsonaro, es Jair Bolsonaro, el papá. Sí, sí, Pero el papá probablemente no va a poder correr sí, porque está inhabilitado. Y ahí va a haber otra persona, creo yo, que va a surgir, no sé quién puede ser. sí, yo lo mencionaba para el futuro, pero Ah, no, bueno, a largo claro, plazo sí puede ser. claro. Hablando de eso, me faltó mencionar en Colombia, ya que estás apoyando a Vicky Dávila, ¿nos podrías contar tu perspectiva sobre el país y también sobre ella? Bueno, Colombia es un país que hace mucho tiempo que está en un proceso de degradación económico, o por lo menos de no desarrollo con todo su potencial económico. Tú lo ves en los rankings de libertad económica, eso te dice todo de un país. El ranking de libertad económica, o casi todo. Colombia está muy abajo en los rankings de libertad económica, por debajo del promedio. Y es un país muy atrasado en esa materia y como consecuencia tiene problemas socioeconómicos muy graves, mucha pobreza, tiene poca movilidad social comparado con otros países, tiene ahora un problema de deuda pública gigantesco, impuestos demasiado altos, una corrupción completamente fuera de control, un gasto estatal gigantesco. Y la manera de arreglar ese país es como se arreglan todos los países, con reformas profundamente liberales, recortando el Estado y garantizando el Estado de Derecho. Y Vicky Dávila creo que es la persona indicada para hacerlo, porque ella viene desde fuera del establishment, entonces va a tener la audacia de hacer lo que mismo que mi hermano, que viene fuera del establishment. Él ha sido solo 2 años diputado, pero antes él ni siquiera vivía en Chile. Milei también fue diputado un par de años, 2 años creo, y después de eso ya saltó a la presidencia. Vicky Dávila es una periodista que estuvo muy involucrada en develar escándalos de corrupción en el país. Entonces, hoy en día los políticos del establishment ya no son los que resuelven las cosas. La gente está votando por personas distintas. Porque cuando tú estás en el establishment estás en la zona de confort, estás en lo común, no quieres hacer grandes cambios porque no quieres incomodarte a ti ni a todos los que están viviendo en esa zona de confort y que son tus amigos, tus aliados, tus socios. Y creo que esa es la razón por la que, o una de las razones por las que ella va a ganar, igual que en Chile va a ganar mi hermano. Ellos prometen cambios de fondo y ser, como digo, audaces en las soluciones. Los políticos de toda la vida siempre te dicen, no, eso no se puede, no, esto otro tampoco se puede, no, esto otro es imposible, no, esto otro tampoco se puede. Y todos te dicen lo mismo. Entonces así no puedes sacar un país que está en decadencia porque esa misma clase política y clase dirigente lo ha puesto en esa decadencia, no lo puedes sacar adelante. Obviamente, tienes que cambiar el paradigma. Si no cambias el paradigma, y el paradigma nunca se cambia desde dentro del paradigma, se cambia desde fuera. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Sí, eso también es Donald Trump, un outsider Correcto. que viene a tumbar el deep state, o como dice Milei, viene con la motosierra a matar a la casta. Sí, Eso es lo que se tiene que hacer. sí, él también es un outsider, totalmente. Sí. Y es,
Sí. También queríamos preguntarte sobre qué lecciones podría aprender Chile de Milei, de este fenómeno que está surgiendo en Argentina. O sea, Milei en realidad lo que está demostrando es lo que Chile ya demostró. En los 70 y 80, cuando hicimos todas las reformas liberales, nos convertimos en el país más próspero de América Latina. Ahora dejamos de hacer eso, porque nuestros políticos geniales, estatólatra y socialistas de todos los partidos, empezaron a hacer crecer el Estado, los impuestos, las regulaciones y todo eso, y somos un país muy mediocre hoy día, sin crecimiento económico, muy bajo, una pobreza que está subiendo, con inversiones que ya no llegan, con un Estado endeudado que se está encaminando a la quiebra. Entonces, ¿qué es lo que está demostrando Milei? Que el Estado es el problema, que es lo mismo que demostramos nosotros en Chile cuando hicimos las reformas liberales. El Estado es el problema, los políticos son el problema, ¿no? Y en la medida en que tú le das demasiado poder y demasiados recursos a los políticos, peor está tu país. Siempre es así. Entonces tienes que darles el menor poder posible, la menor cantidad de recursos posible y dejarlas en manos de los ciudadanos. Porque nosotros gastamos mejor nuestro dinero, en mayor beneficio nuestro y social, que los políticos gastando nuestro dinero. Y eso es lo que está demostrando Javier Milei, siguiendo una filosofía libertaria que no es nada nueva, que existe desde hace siglos. Y esperemos que hagamos lo mismo en Chile. Sí, eso es lo que decía Reagan también, que el Estado es el enemigo. ¿Y cuándo fue más próspero Estados Unidos? Cuando los empresarios tuvieron la mayor libertad de toda su historia. Ahora con todas las regulaciones, toda la gente censurada, ha empeorado la calidad de la vida de la gente, especialmente cuando se trata de la seguridad y de la migración, como comentaste. Mira cómo está Estados Unidos hasta recientemente que ha ganado Trump. Lo otro que quería tocar era, mencionaste a Karl Marx. ¿Crees que él es una de las personas que más daño ha hecho a todo el mundo? Bueno, Karl Marx es un heredero de filósofos como Hegel, Rousseau, especialmente, otros más, pero fundamentalmente yo diría de esos dos. Y sí, él es probablemente el intelectual, el escritor más destructivo de la historia moderna, porque lo que él hace es él crea una religión. El marxismo es una religión secular, eso es lo que es. Es un plagio pervertido del cristianismo. Y él es un hombre motivado enteramente por el odio. No hay ningún sentimiento noble en el espíritu de Karl Marx, ni uno. A pesar de que en algunos escritos uno pudiera pensar que sí, pero no los hay. Entonces, él logra crear esa religión secular y los que la hacen viral son los soviéticos, es la Revolución Rusa. Marx no existía en tanto pensador de referencia en el mundo, más que muy marginalmente, hasta que Lenin y la Revolución Rusa dicen nosotros somos los herederos de Karl Marx. Y como ese fue un fenómeno político muy importante, el de la Revolución Rusa, el más importante probablemente del siglo XX, entonces eso catapulta a Marx a figura de estrella en el firmamento de los intelectuales. Y hoy día es el pensador más citado en todas las facultades de humanidades de Estados Unidos y de ciencias sociales. Es el más citado lejos. Más que Adam Smith, Hayek y Milton Friedman juntos. Y eso demuestra la corrupción también de las humanidades, intelectual. ¿Cierto? Porque la razón por la que Marx están citados es porque las humanidades están impregnadas del pensamiento marxista, que es una patraña de punta a cabo. O sea, hay casi nada en el pensamiento marxista que sea verdad. Hay pocas cosas, y las que son verdad no son originales de él, ¿no? Incluso muchas de sus falsedades no son originales de él. Toda su teoría económica, por supuesto, puedes desecharla porque está toda mal. No hay nada bien en toda la teoría económica marxista. Así que sí, yo pienso que él fue un profeta de una religión, de una pseudo-religión, una religión secular, en una perversión hasta cierto punto del cristianismo que fue inspirada en el mal, derechamente. En el mal, o sea, fue si el cristianismo es una religión de amor, el marxismo es una religión del odio. Es decir, es demoníaco. Eso es lo que es el marxismo. Y la gente, hay mucha que lo sigue abrazando hasta el día de hoy. Y no es casualidad que donde se haya aplicado esa filosofía tú hayas tenido el infierno, literalmente.
tienes el infierno cada vez que se aplica el marxismo. Da lo mismo la cultura, la región, el país. Siempre que se aplica el socialismo, inspirado en Marx, tú terminas en campos de concentración, genocidios, muerte, generalizada, hambre, dictaduras espantosas, horribles, tortura sistemática, control total de la vida de los individuos, la destrucción absoluta de la idea de verdad. Todo eso, lo más horroroso que es capaz de hacer el ser humano, ahí lo es. Es en el resultado del marxismo y es un directo resultado de la ideología marxista. No es como dicen algunos, no, que Stalin no representaba el marxismo, Lenin tampoco. No. Eso es el marxismo. El marxismo es una reacción en contra de la tradición judeocristiana y de Occidente. Y yo te diría, es una reacción en contra del bien. Es una reacción en contra de la fe, del bien, del amor, por supuesto, como fuerza social e individual. Es eso, es el intento por destruirlo, arrasarlo todo, que no quede nada. Sí, es terrible. Encima, cómo adoctrinan a todos los chicos en las universidades, hasta en las escuelas, desde niños. Mira lo que hace Axel Kicillof en los niños de 5 o 3 años. Los tratan de adoctrinar con las ideologías woke y comunistas. Y por eso creo que es muy importante tener universidades y otras escuelas que puedan enseñar las ideas de la libertad. Y algo que me parece muy interesante es lo que tienes con la Fundación Faro. Que le das los cursos de economía y de filosofía a los jóvenes. ¿Nos podrías contar un poco más de eso? Bueno, no es mi primera experiencia. Nosotros en Santiago, en la Fundación para el Progreso, yo soy presidente del directorio de una fundación financiada por empresarios importantes. Yo la cofundé con amigos empresarios allá. Creamos el centro de estudios de más impacto en América Latina en términos de formación intelectual de gente joven, ¿no? Y en redes sociales lo puedes ver, es la de más impacto. Y Faro está creada hace muy poco y está siguiendo, obviamente, en parte los pasos que dimos nosotros en Chile. Todo este movimiento libertario que podría llegar con mi hermano a la presidencia de la República ahora, lo creamos nosotros, desde la Fundación para el Progreso. No había nada antes. ¿Ah? Lo lideré yo como figura principal, pero desde la actividad de la Fundación para el Progreso lo creamos nosotros, ¿no? Y en la batalla cultural es la clave, porque de lo contrario tú puedes hacer todas las reformas económicas, que el país funciona, y a la gente la convencen de que el sistema es malo, es abusivo, es injusto, que es lo que nos pasó en Chile, y tú lo terminas destruyendo. Y eso es lo que nos pasó, tal cual. Y nosotros en Faro queremos trabajar para concientizar a una cantidad enorme de personas, de todas las edades, pero fundamentalmente jóvenes, para que entiendan cosas elementales y no se dejen engañar, no les mientan, no los usen, no los manipulen. Y una vez que esté hecho el trabajo duro de las reformas que se están haciendo acá, tengan un sustento en la opinión general. Porque si tú pierdes la opinión pública, tus reformas institucionales terminan siendo arrasadas por los populistas de siempre. Y vuelves a la misma crisis que tenías antes, o el mismo sistema corrupto, socialista, opresor que tenías antes, que han armado los kirchneristas, los peronistas en Argentina. Es muy importante ese trabajo, es de hecho el más importante. No hay algo más importante que preocuparte por lo que la gente piensa, por cómo ve el mundo. Eso define todo. De ahí hablábamos de Marx. Bueno, ¿por qué tuvo tanta influencia? Porque Marx le hizo cambiar la forma de ver las cosas a un montón de personas y eso llevó a un apocalipsis prácticamente, ¿no? En todas las sociedades en que se creyeron esas ideas. Son ideas, de eso se trata. Los seres humanos somos ¿no es cierto?, una especie que nos movemos a partir de ideas, de ideas acerca de lo justo, lo bueno, lo malo, lo que nos conviene, lo que nos conviene. Eso es lo que tenemos que trabajar. Sí, me parece algo muy interesante y sí, hay que dar la batalla cultural para poder ganar elecciones y poder revertir el socialismo, pero también pienso que es muy importante dar la batalla cultural mientras tienes un gobierno libertario o mientras tengas un gobierno conservador. La tienes que dar siempre. Exacto, porque si no, te pasa como Estados Unidos, mira, era el país más conservador, hasta uno de los más libertarios. En los 60s todos odiaban a los comunistas y míralo ahora, que tuvieron a Biden, a Obama, todos los demócratas, la inmigración, las ideologías woke
puedes cambiar hasta el país más libertario, más conservador, si tú le pones suficientes ganas, suficiente empeño a cambiarle la mente a la gente. Sí, exactamente. Por eso es que esta es una guerra, esta es una lucha entre el bien y el mal. Y como es una lucha entre el bien y el mal, es eterna. Nunca va a desaparecer. Y hay que verlo en esa clave. No existe un triunfo definitivo. Mientras existan seres humanos, con la posibilidad de elegir con libertad, vas a poder elegir el bien y el mal. Y va a haber algunos que van a elegir el mal. Y eso es así. Y el mal se retroalimenta. Y en consecuencia, esta lucha no termina nunca. Esta lucha es eterna. Y los triunfos del mal, claro, pueden llegar a ser definitivos. Los del bien nunca. Pero los del mal sí pueden llegar a ser definitivos. El mal puede triunfar de manera definitiva, el bien no. ¿Por qué? Porque el mal puede terminar por destruirlo todo. Una vez que el mal lo destruye todo, ya no hay ningún espacio para que el bien pueda surgir. Porque el bien necesita que haya cierta existencia de seres humanos, por ejemplo, para que podamos ejercer nuestra libertad y combatir el mal. Pero si el mal logra dominar absolutamente y logra destruirlo todo, puede dominar, uno podría decir, de manera permanente. Y en el peor de los casos, el mal te lleva a la destrucción al apocalipsis completo, o sea, a la Tercera Guerra Mundial, y se acaba todo de todas maneras. Y se acaba todo. Y ya da lo mismo. Ya deja de tener sentido porque la especie humana desaparece. Y eso es lo que te puede llevar a eso. Obviamente es un conflicto entre el bien y el mal a gran escala, en que los que están del lado del bien actuaron demasiado tarde, no se preocuparon, y cuando ya quieren hacer algo, lo que te queda por hacer es simplemente algo de tal magnitud que se escapa de control, simplemente ya no lo tienes más en tu poder, limitar el impacto del daño de la guerra esa. Entonces, por eso tenemos que tratar de mantenerlo a un cierto nivel y que no escape de ahí. Sí, algo muy bueno que está sucediendo en Argentina es que no paran de dar la batalla cultural, no paran de pelear contra el mal. Ves a los jóvenes en las redes sociales y hasta muchos en la calle cómo siguen impulsando las ideas de la libertad, siguen impulsando las ideas de Milei. Eso me parece algo muy valioso, algo muy importante que sí está haciendo muy bien Argentina. Y algo también que has hecho tú de mostrar cómo es el bien y el mal. Tienes un libro llamado Asgalar. ¿Nos podrías contar más de ese libro y qué otros proyectos similares tienes planeados para el futuro? Mira, el libro de Asgard fue una especie de revelación para mí. Yo no tenía intención de escribirlo, pero de alguna manera me dio un golpe de inspiración y lo escribí. Y tematiza en clave teológica y en una gran narrativa este conflicto entre el bien y el mal, para aclararlo, porque el mal no se puede explicar, y el bien tampoco, de manera convincente, para que tenga su efecto más profundo desde textos filosóficos o académicos. Si tú lo piensas, el texto más profundo que se haya escrito jamás sobre el tema del bien y el mal es la Biblia. Y la Biblia no es un texto filosófico o académico, es una historia. Entonces tú, para convencer a millones de personas, lo que necesitas son historias, buenas historias. Lo que escribí fue una novela de fantasía épica al estilo del Señor de los Anillos, como en esa línea más o menos, en el que yo reivindico cuestiones que me parecen fundamentales de la tradición cristiana occidental, que hoy está cuestionada. Por ejemplo, yo reivindico la libertad frente al determinismo biológico y el determinismo histórico. Reivindico fundamentalmente, sobre todo la primera parte, la maternidad, la creación de vida de un nuevo ser, de un niño, como la fuente de esperanza para la especie humana, que eso es algo que no ha hecho ninguna de estas obras todavía de esa manera, por lo menos. Las ideas clásicas de belleza, de verdad, que hoy día está en discusión, porque toda la ideología posmodernismo, que deriva del marxismo, el marxismo planteaba esto también, sostiene que la verdad no existe, que hay verdades que son
de cada grupo. No hay una verdad independiente de tu raza, tu sexo, tu color de piel. No existe eso. Existe la verdad de los LGTB, de los negros, de los estos, los otros, lo mismo que antes era la verdad de los proletarios, la verdad de los capitalistas, o la verdad, en el caso de los nazis, de los arios, y la verdad de los judíos y de otras razas supuestamente inferiores. Hoy día estamos con el mismo problema. Cada vez que el mundo entra en una era de oscuridad es porque ha rechazado la idea de que hay una verdad que está fuera de nosotros a la que nos podemos acercar. Nunca de manera perfecta, pero nos podemos acercar a través de la razón, ¿no? Y no es raro que ese sea el inicio de las eras de oscuridad, porque la verdad es la luz, finalmente. Por eso se dice la verdad nos hará libre, porque la verdad es la luz, la verdad es la fuerza del bien. Y cuando tú desarrollas una filosofía como Foucault, como Lyotard, como todos estos pensadores franceses que dicen que la verdad no existe, eso lo dicen, aunque sea una contradicción, ¿no? Porque es absurdo, pero lo dicen. Solo hay narrativas, solo hay historias que cuentan ciertos grupos para afianzar su poder. Y en ese sentido, el cristianismo, Occidente mismo, sería nada más que una narrativa que lo que hace es consolidar el poder, particularmente de los hombres blancos heterosexuales. ¿Ya? La ciencia hasta este nivel de ridículo llega a esta afirmación. La ciencia es también una forma de dominación. Las matemáticas, y tú has visto que hay colegios en los que se dice y se ha discutido esto en foros académicos, que las matemáticas son racistas, por ejemplo. La ciencia de la física vendría siendo racista o sexista. Sí, lo que hacen con los Entonces, deportes, que dejan que los atletas trans participen en Eso, los deportes eso de las deriva mujeres. de la misma idea de que como no existe una verdad objetiva, existe tu percepción subjetiva de las cosas, y esa percepción subjetiva de las cosas es la que tiene que validarse, porque si no la validas, tú estás oprimiendo, discriminando y marginando a esta minoría, ¿no? Los marxistas decían que existía la lógica y la racionalidad proletaria, existía la del capitalista, pero ellos eran los iluminados que podían ver la verdad de todas las cosas, ¿no? Y ellos podían darse cuenta que la racionalidad y la lógica de los capitalistas era una de la explotación y que los proletarios estaban también engañados en el sistema ideológico capitalista y que ellos tenían el rol de mostrarle la verdad para que hagan la revolución y terminen matando a todos los capitalistas. Y en el caso de los nazis era al revés, ¿no? Entonces, o sea, era lo mismo, pero con los arios y el resto. O sea, los arios tenían su racionalidad, su verdad. Tanto así que la ciencia judía fue purgada en Alemania. Hubo muchas cosas que habían contribuido científicos judíos, que Alemania tenía las mejores universidades del mundo, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Alemania tenía más premios Nobel que Inglaterra y Estados Unidos juntos, en el año 28. Y Einstein y Max Planck, y toda esa gente viene de ahí. La resistencia que hubo a la teoría de la relatividad de Einstein en Alemania fue en parte porque Einstein era judío, por el movimiento nacionalsocialista. De otros físicos, como Philipp Lenard, que era premio Nobel de física, y que era nazi, entonces esta había sido la ciencia semita y un montón de cosas así. Y la Unión Soviética hizo exactamente lo mismo con Lysenko. Lysenko se encargó de destruir toda la ciencia biológica considerada burguesa, con lo cual multiplicaron el hambre, ¿eh? Y tuvieron millones y millones de personas que murieron simplemente de hambre porque rechazaron todas las técnicas de cultivo y las siembras y todas las formas que habían supuestamente que eran de la burguesía capitalista y las reemplazaron por materialismo de la ciencia del materialismo dialéctico, que es una estupidez. Entonces, tú cada vez, como digo, niegas el concepto de verdad, entras en una crisis civilizatoria y la crisis que tenemos hoy día en Occidente es una crisis epistemológica, es una crisis de la imposibilidad de tener un mínimo común entre todos, por muy distinto que pensemos, que es la idea de verdad objetiva. Y que esa verdad objetiva, y piensa tú lo siguiente, la verdad objetiva te obliga a ti a ser tolerante. ¿Por qué? Porque si hay una verdad objetiva que tú sabes que está fuera de ti, que la única manera de aproximarse a ella es con un diálogo racional basado en la evidencia, en la lógica, en el sentido común,
siempre tienes que aceptar la posibilidad de que estés equivocado, de que tú no conozcas toda la verdad. O de que la idea de verdad de lo que tú crees que es, no es, y que otro te demuestre otra evidencia y te obligue a ti a cambiar de opinión porque su argumento es mejor. O sea, es contrario a lo que intuitivamente se puede pensar. El hecho de creer en una verdad objetiva que está fuera del sujeto es lo que funda una sociedad tolerante. Y el creer lo contrario, que la verdad está dentro del sistema de creencias del sujeto y no fuera, es lo que te lleva a la intolerancia, al totalitarismo y a la cultura de la cancelación. Porque claro, tú no puedes cuestionar la verdad del hombre que quiere competir con las mujeres en deporte. ¿Cómo vas a cuestionar eso? Si tú cuestionas esa verdad, entonces lo que tú estás haciendo es negándolo, en esta lógica, es negando su identidad y por lo tanto como ser humano. Entonces, tú tienes simplemente que aceptar lo que ellos dicen como la única verdad. Y ahí de ahí deriva el fanatismo. Y si tú le muestras argumentos de ADN y todo lo demás, la respuesta es, por eso esto es una ideología que cultiva el irracionalismo, la renuncia a la razón, el mal fundamentalmente. La respuesta de ellos es, bueno, es que esa ciencia, ¿de dónde viene? De hombres blancos heterosexuales, cisgénero. Entonces, como viene de ahí, es un discurso, ¿para qué? Para consolidar el poder que ellos tienen sobre los trans y esta gente. No tiene nada de verdad intrínseco, de acuerdo a esta teoría, sino que ellos atribuyen esta deformación que ellos tienen a los que se oponen a ellos. Les atribuyen la deformación que para ellos, en su caso, sí es algo recto. La deformación de que lo que tú estás diciendo lo estás diciendo solamente para incrementar tu poder sobre otra persona. Mientras el otro, que el que es trans y quiere competir con las mujeres, y lo único que quiere es realmente ejercer poder sobre esas mujeres. Porque lo que realmente está buscando es ganarles, someterlas, llevarse el dinero, llevarse los premios, discriminándolas. Efectivamente discriminándolas. ¿Te das cuenta de la perversión? Sí, sí. O sea, eso es lo que hace el marxismo. Invierte absolutamente todo. Invierte todo. Lo que es malo parece bueno, lo que es bueno parece malo. Lo explica muy bien George Orwell en 1984. ¿No es cierto? La guerra es la paz, el odio es el amor. Y toda esa lista de ideas que son propias de todos los totalitarismos. Lo primero que se encarga de destruir el totalitarismo es la verdad, la idea de verdad. Porque cuando tú ya no tienes idea de verdad y no sabes distinguir entre lo verdadero y lo falso, ya no te puedes oponer, no puedes ejercer ninguna resistencia a nada. Simplemente te pliegas al poder del que te está diciendo lo que es la verdad. Entonces la distorsionan a tal punto que desaparece. Sí, lo que hacen es que crean un problema que no existe para que tengas que apoyarlos, para hacerte una persona buena, que no daña al medio ambiente, que no odia. Crean esos problemas como eres racista, eres homofóbico, si estás en contra de eso. Entonces, yo, el candidato socialista, me tienes que apoyar si no quieres ser racista o si quieres que yo no te censure. Eso es lo que quieren hacer. Quieren dividirte y dividir a la gente, que no haya un consenso para apoyar a la gente de derecha. No, cuando tú destruyes la idea de verdad en este relativismo, no puedes tener nociones del bien y el mal. O sea, así es simple, la idea del bien y la verdad son inseparables. Si tú logras, ¿no es cierto?, introducir el virus del relativismo a tal punto en que la gente ya no puede distinguir lo que es verdadero de lo que es falso, a esas personas les está haciendo imposible ver el bien. Y entonces, claro, a ti te van a decir racista y probablemente si no entiendes ese juego demoníaco en el que están, hasta tú te vas a sentir intimidado. ¿Pero por qué te están diciendo eso? Porque ellos lo que están logrando es que la gente que observa ante la que te quieren humillar, o lo que ya han conseguido, no distinga quién es el verdadero racista. No pueda saber
que la inmoralidad no está del lado del que del lado del que es acusado, sino del que está acusando. ¿Me explico? O sea, porque el verdadero racista no es el que dice quiero igualdad ante la ley para negros y blancos. El verdadero racista es el que dice no, los negros merecen privilegios porque son minorías oprimidas. Ese es el racista de verdad. Pero se disfraza de un manto de moralidad. A eso se refiere la Biblia con los lobos con piel de oveja, en parte, ¿no? Se disfraza de algo, del que viene a traer, ¿no es cierto?, y a defender un principio moral, pero en realidad lo está subvirtiendo completamente. Y está utilizando en nombre de ese principio moral, está logrando exactamente lo contrario como efecto y como práctica a lo que el principio moral que está enarbolando predica. Y ese es el gran fraude y la malignidad que tú ves en el discurso de izquierda. Esa es. Y por eso consiguen tanto, porque es un discurso mentiroso. No es mentiroso, es peor que eso. Es un discurso confuso, que engaña, pero engaña de una manera sofisticada. No es una mentira, no son mentiras evidentes ante los demás. No, es una cosa que cae, que es muy tentadora además, caer en eso y sumarse a las huestes de los que denuncian y de los que se consideran estar del lado de la moral. Entonces, llegan a un punto en que ya no te permiten diferenciar lo bueno de lo malo y qué es lo correcto de lo incorrecto. Y entonces terminas yéndote por el camino de los que te hacen sentir como si fueran los que tienen la razón de su lado. Nada más que eso. Pero están haciéndose sentir eso, pero no es que sea eso. Si no eres capaz de pensar por ti mismo en todo este adoctrinamiento. Sí, es impresionante lo que te pueden hacer los socialistas con... Bueno, contra todo eso va mi novela. Contra toda esa filosofía basura, maligna va mi novela, y de hecho el personaje que se corrompe utiliza argumentos posmodernos también, que quiere instaurar esta tiranía en este planeta que se llama Asgard. Y ahí está toda esa lucha entre el bien y el mal, tematizada. Y yo espero que podamos en algún minuto sacarla a pantalla, porque son este tipo de historias las que mantienen la civilización a flote. La civilización no se mantiene a flote con la ciencia, no se mantiene a flote con la economía, con las inversiones. La civilización se mantiene a flote con las humanidades. Las humanidades son el alma de una civilización. Es la literatura, es el arte, es la música, son las películas hoy en día. Eso mantiene el alma de la civilización. ¿Por qué? Porque la civilización en última instancia responde a la pregunta de qué es lo bueno y qué es lo malo. Las distintas civilizaciones se dan distintas respuestas a esa pregunta. Y eso no es algo que te contesta un empresario invirtiendo en fondos inmobiliarios o lo que sea, ni un innovador creando tecnología. Eso no te lo contesta, eso te lo contestan los filósofos, la idea acerca del bien, del mal, de la verdad, de la mentira o de lo que no es verdad, ¿no es cierto?, de la belleza, de la fealdad. Todas esas cosas son discusiones filosóficas, no son científicas, ni son económicas, ni son técnicas. Entonces, ese es el propósito de este libro. Ojalá se convierta en una gran narrativa que influya a millones de personas y en uno de esos ladrillos más que tú pones como bloque en el cimiento de la civilización. Es una ambición que tengo yo, bastante, obviamente, grande, pero no tiene por qué ser imposible. Espero que resulte. Entonces, ese sería tu próximo proyecto, crear una película basada en ese libro para poder llegar a una audiencia más grande, poder afectar más vidas. Sí, porque cuando tú logras eso, llegas a millones de personas y tú trabajas con arquetipos que quedan en el inconsciente colectivo, como lo llamaba Jung, que se remarcan en el inconsciente colectivo. Y entonces dura por generaciones. Un texto de economía, no salvo algunos, pero no tienen ese poder narrativo. Los seres humanos, como te digo, nos movemos por historia. Por eso es que tú ves los regímenes totalitarios, lo primero que hacen es activar la campaña de propaganda, la máquina de propaganda, y contarle historias permanentemente a la gente. Porque necesitan tenerlos motivados y alineados, ¿no? Y la civilización requiere esa historia. En la medida en que tú pierdes, por ejemplo, en Occidente el relato cristiano, la civilización se convierte en una cáscara vacía.
y esa cáscara vacía se quiebra, se triza fácilmente. Y en esos restos emergen o pseudo religiones como el feminismo radical, el ambientalismo radical, qué sé yo, el animalismo y esas cosas, o eh, otras religiones como el Islam, que se están tomando Europa y que son más atractivas para jóvenes, incluso europeos a veces, que, que ser simplemente liberales seculares, porque eso no te da una respuesta sobre cuál es el sentido de la vida. Y esa es la añoranza más profunda de todos los seres humanos, saber cuál es, o sea, responder eso. Lamentablemente, la tecnocracia, la economía moderna no tiene idea de todo esto, entonces creen que todo se trata de consumir nomás. Y no es así. El consumo no te basta. No solo de pan vive el hombre, el consumo no te basta para mantener una civilización andando. Olvídalo, ni una posibilidad. Si fuera por eso, tú podrías perfectamente vivir en la Matrix y tener la sensación de que todo lo tienes lo que quisieras. Pero en realidad eres un esclavo. Sí, concuerdo totalmente que en la psicología las historias son algo muy importante, que pueden cambiar la mente de las personas, pero también algo que sí me gusta mucho, y que lo dice alguien como Agustín Laje, es que el verdadero enemigo, o por lo menos el enemigo más grande que tenemos ahora, son los socialistas y los comunistas. Y esas diferencias pequeñas entre los que se llaman liberales, libertarios, conservadores, eso no debería de ser algo que nos ponga en conflicto. Deberíamos estar unidos en contra de ese enemigo que llamamos los socialistas. Yo no peleo ni con liberales, ni con conservadores, ni con nadie. Yo peleo contra los que están en contra de Occidente, los que quieren destruir nuestra civilización. Y por eso hago lo que hago. Eh, entonces, yo no me confundo de enemigo. Lo que pasa es que hay muchos egos entre las distintas personas y entonces se tienen envidias y también son seres humanos. Entonces se tienen envidias y se tienen resentimientos y no les gusta que uno figure más que el otro y así. Yo soy objeto de muchos ataques de gente envidiosa supuestamente de derecha, muchas veces. Pero la mayoría ni siquiera contesto porque yo no tengo tiempo para distraerme de mi misión para contestarle a perritos que están ladrándole en la calle. Entonces, ni energía. Esa es una de las principales lecciones que uno tiene que sacar en la vida. Si tú te distraes volteándote a patear cada perro que te ladra en la esquina, no vas a llegar a tu destino. Es así de simple. Vas a distraer demasiada energía. Obviamente que cuando son ataques masivos que te pueden destruir, tú tienes que atacar de vuelta porque tienes que defenderte. Pero en los demás no tiene sentido. Yo nunca he participado en esas trifulcas sectoriales, digámoslo así, que son muy humanas, la verdad. Es algo muy humano. Pero yo trato de ver más allá y por sobre todo eso. Sí, sí, me parece que eso es lo más importante, siempre estar unidos nosotros en esa batalla cultural. Mm. Y tocaste también el tema de la inmigración en Chile. ¿Nos podrías contar más sobre eso, de cómo está afectando al país? Como siempre, afecta la inmigración. En el caso nuestro es de gente muy pobre, poco calificada, está llegando, que baja los ingresos, baja los salarios y también mucha delincuencia. Muchísima, porque están llegando de Venezuela, por ejemplo, todo lo que es el Tren de Aragua, toda esa gente con cultura criminal que nosotros no conocíamos. Y eso está dejando a muchas personas, claro, expuestas a una ola de crímenes, de asesinatos, de homicidios que nunca habíamos visto en la historia del país. Y son de culturas muchas veces también, de hábitos que nosotros en Chile, que éramos más avanzados, no conocíamos. O por lo menos hace años, hace décadas que ya no veíamos. De higiene y cosas así. Entonces, hay varios lados por donde chocan, ¿no? Y cuando compiten por los mismos puestos de trabajo también bajan los salarios. Pero lo principal yo diría que es la inseguridad. Eso es lo más peligroso y lo que hace la vida más difícil. Nosotros en Chile no teníamos secuestro, hoy día hay secuestro. No teníamos sicario, hoy día hay sicario. No teníamos extorsión, hoy día hay extorsión. Entonces, todas esas cosas son un shock para un país que no está acostumbrado.
Sí, igual que en Europa, como el Con los país musulmanes, sí. de los ancestros tuyos, en Alemania, en Holanda, en No, Francia, Europa, toda Europa Europa está está en un lleno camino de... suicida completamente. Si lo único que va a quedar es Europa del Este, el resto va a ser como los Balcanes, va a terminar en guerras civiles de baja intensidad. Ya están empezando, de hecho. Tú hoy día no puedes caminar en muchos sectores de Francia ni de Europa. Tú sabes que Francia, no me acuerdo la cifra, pero se ha ido un porcentaje enorme de judíos porque ya no pueden estar tranquilos en Francia. Sí, eso también se ve en Estados Unidos. Mira cómo han migrado miles o millones de personas de California o de Pero Nueva eso, York pero a Estados eso es Unidos. por los impuestos. No, no, también por la violencia de los Ah, por la migrantes que han delincuencia, ido, sí. sí, 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 han... por la delincuencia, sí. Sí, pero los judíos en general no sé si se han ido mucho de Nueva York y de California a otros lados, pero por la delincuencia No, sí. no, no hablo de los judíos, digo, gente en No, general pero se ha yo te ido estoy de hablando del California. problema cultural que hay, el choque entre el Islam y Occidente en Europa. Tú lo ves muy claramente con el caso de que los judíos ya no pueden caminar. Ay, tú hoy día no puedes caminar tranquilamente en Berlín o en Viena o en cualquiera de esas partes con tu kipá como judío. Tal vez en algunos barrios, pero en muchos barrios no puedes. No puedes porque te matan, te masacran. Y eso es lo que han dejado entrar los que hoy día lideran Europa, la Ursula von der Leyen, el Christian Merz, que va a llegar ahora a ser canciller probablemente en Alemania, el Olaf Scholz, la Merkel, que fue la peor canciller de Alemania desde Adolf Hitler, sin ninguna duda. Eso es lo que el establishment, Macron, toda esta gente ha aceptado, que vengan a Europa. Este tipo de personas, lo peor de lo peor que tiene la humanidad. Y más encima lo financian con plata de los impuestos de todos los ciudadanos. Sí, ¿has visto el crecimiento de los partidos de derecha en Alemania y también el crecimiento del partido de Nigel Farage en Inglaterra? ¿Ves el potencial de que regrese la derecha a Europa en el futuro? No, la derecha ya regresó, pero no sabemos si con la fuerza no, con la fuerza que necesita tener todavía no. Ha cambiado el debate ya en Europa la derecha, obviamente, porque está creciendo con mucha fuerza ante el fracaso colosal de todos los otros partidos y del consenso socialdemócrata, progresista, antioccidental. Pero, pero todavía falta que lleguen a tener posiciones de poder suficiente como para hacer cambio. Yo creo que tal vez van a llegar tarde. Vamos a ver. Va a ser muy difícil revertir lo que está pasando. Y bueno, para finalizar esta entrevista, quería preguntarte qué sería un consejo para los jóvenes que nos siguen en Libertarian Times. ¿Qué sería algo que tienen que saber? ¿Qué les dirías? En términos generales, que no subestimen el poco tiempo que tienen. Que si no tienen un sentido de urgencia para convertirse en alguien y hacer algo de sus vidas, no lo van a hacer. No van a llegar a ninguna parte. Y que la década esa de los 20 a los 30 es decisiva. Y que lo que dejan de hacer en esa década lo dejaron de hacer para siempre. Y después no se puede recuperar. Es así de simple. Así que se la jueguen con toda su energía, con toda su capacidad, por ser lo mejor que puedan en esa década y después sobre esa base ir construyendo después, pero no que se dediquen a perder el tiempo jugando PlayStation o en fiestas o cosas así, sin hacer lo que tienen que hacer, y también para construir su proyecto familiar. Especialmente las mujeres. Hoy día nadie les dice esto, pero el periodo de tiempo que tienen si es que quieren tener familia en algún momento va muy corto. Y cuando se les va agotando, después es tarde. La probabilidad de que lo logren cae de manera estrepitosa. Entonces, eso es algo que nadie les dice. Hoy día les dicen, no, tienes todo el tiempo del mundo, no te preocupes. Mentira, no es así, es falso. Esos son los engaños más grandes que hay. Nadie tiene todo el tiempo del mundo, tampoco tienes todo el tiempo del mundo para hacer una carrera exitosa. A veces hay excepciones, sí, hay gente que lo logra después, pero la regla general no es esa. Grandes consejos. Te agradezco mucho, Axel, por estar aquí y darme el honor de entrevistarte. También muchas gracias a todos ustedes que nos han estado viendo.
No se olviden seguir la página de Libertarian Times y todas nuestras redes. Un gusto, Axel. No, gracias, encantado. Muchas gracias. Gracias.